Bienvenidos a la Agenda Económica AM de este miércoles acá en CNN Chile, día en que se va a elegir a la nueva mesa de la Comisión de Hacienda del Senado. Precisamente el acuerdo que había para que la senadora Jimena Rincón, antes Demócrata Cristiana y ahora Demócratas, asumiera en esa comisión como presidenta, pero que no se cumplió ese acuerdo, produjo una verdadera polémica en el Senado, derivando que finalmente no fuera el PPD quien obtuviera la testera del Senado, sino que recayera en el senador de RN, José García Ruminot. Se habla de quiebre de un acuerdo, de no cumplirlo. La verdad es que ayer fueron momentos bastante tensos en el Senado, que llevan entonces a que el histórico senador de Renovación Nacional sea el presidente de la Cámara Alta por un año. De Renovación Nacional e Independientes proclamó mi candidatura ya hace varias semanas, casi me atrevería a decir meses. Y por lo tanto, no habiendo sido nosotros parte del acuerdo, no hemos roto ningún acuerdo. No es el mejor ambiente para asumir, pero es lo que la mayoría del Senado ha resuelto y le vamos a poner el hombro. Le vamos a poner el hombro con firmeza, con dedicación, porque, les repito, estoy convencido que eso es lo que quieren las chilenas y los chilenos. Y es un mal precedente que esta tarde los acuerdos suscritos no se hayan cumplido por el Senado. Dicho lo anterior, deseo el mayor de los éxitos al senador García, que va a encabezar el Senado de la República, y obviamente esto es un poder autónomo del Estado, y nosotros esperamos tener siempre las mejores relaciones posibles. De todas formas, el gobierno insiste en su voluntad de diálogo, pero cuando los acuerdos no se cumplen, parece que esa voluntad de diálogo no existe de parte de algunos actores. Y eso es una mala noticia para el país. ¿Qué es lo que pasó? Si Jimena Rincón se mantenía en la Comisión de Hacienda del Senado como era el acuerdo, iba a ser de oposición. Entonces, ¿qué es lo que se quería hacer? Que un demócrata cristiano fuera de la Comisión de Hacienda del Senado, y se entiende más oficialista que de oposición. Eso no lo aceptó la oposición y por eso no cumplieron tampoco el acuerdo de que fuera el PPD quien asumiera la testera del Senado. Bueno, todo un enredo, pero algo muy importante. Hoy a las 10:30 de la mañana se define la Comisión de Hacienda del Senado. A mi juicio es la comisión más importante para las reformas del gobierno, tanto la reforma tributaria como la de pensiones. Y lo que queda claro es que esa comisión va a tener 4 senadores de oposición. Por lo tanto, el gobierno nuevamente va a tener que remar contra la corriente para llevar adelante las reformas más importantes de la administración de Gabriel Boric. Y bueno, ustedes vieron en la agenda económica el lunes cómo el ministro de Hacienda, si bien mantiene la proyección oficial de que Chile va a crecer 2,5% este año, deslizó que si la economía se mantiene en su ritmo actual, podríamos llegar a crecer hasta 3,7%. Natalia Muñoz nos muestra que distintos economistas y exmiembros del Banco Central no son tan optimistas. La economía este año va a crecer más. Yo creo que perfectamente podría crecer entre 2, 2,5%. El 3,7 puede ser un poquito alto. 3,7 de crecimiento económico para el 2024. No, para el 2024 no lo puede haber dicho. Y sí lo dijo Mario Marcel. Si bien la proyección oficial del gobierno es 2,5% de alza en el PIB para este año, en entrevista con Agenda Económica, el ministro de Hacienda se mostró bastante más optimista que eso. Nuestra estimación sigue siendo de 2,5%. Pero, por ejemplo, simplemente como un ejercicio aritmético, si la economía siguiera creciendo mes a mes al mismo ritmo que lo hizo en los 7 meses hasta enero del 2024, estaríamos creciendo más de 3%, estaríamos creciendo 3,7%. 3,7% de crecimiento es el doble de lo que estima el mercado y el Banco Central. Si bien los exmiembros del ente emisor difirieron de esa auspiciosa cifra, coinciden con Hacienda en que hay un mejor punto de partida del previsto. Si hay un ambiente donde se recupere un ánimo de llegar a acuerdos en los temas importantes que definen la trayectoria del país en el mediano y largo plazo, ahora, este año, especialmente ahora, comienzos de año, yo creo que uno puede llegar al optimismo del ministro en las cifras de crecimiento para este año.
Me parece positivo que la economía empiece a mostrar algunos signos de recuperación y yo creo que este año la economía debería crecer más, creo que debería crecer algo por arriba del 2%. Creo que lo más importante es que los últimos datos de IMASEC y las correcciones nos llevan a ser, a finalmente tener cifras más sólidas que son consistentes con lo que esperamos. Una economía que se tiene que recuperar, que tiene que volver a crecer y que este año va a estar con un crecimiento cerca de 2%. Ese escenario se afianza. Economistas y empresarios sostienen que el crecimiento de los próximos 2 años estaría cercano al 2%. Uy, sería una maravilla crecer un 3,7%. La verdad es que las cifras dicen otra cosa. 1,5, 2 es lo máximo que nosotros hemos visto por acá. Esto sería muy buenas noticias para Chile, pero hay una serie de condiciones hoy día de incertidumbre que pueden afectar eso y las tenemos en forma interna con la polarización que tenemos y la discusión y también externa. No hay que olvidar que hoy día estamos con 2 guerras. Luego de conocer el vuelco en el PIB del año pasado, el presidente de la República catalogó este 2024 como el año del despegue. ¿Será así? No es para celebrar, la proyección era peor, pero esto no es bueno. La verdad que la gente normalmente celebra cuando recibe novedades importantes. Más que gastar tanto tiempo en los juicios respecto de las cifras recientes, creo que lo más importante es que nos apliquemos a lo que viene para adelante. O sea, ya desde julio del año pasado ya la economía empezó a crecer mes a mes, trimestre a trimestre. Tenemos que asegurarnos de que ese proceso continúe para adelante. Además, el titular de Hacienda aseguró que en términos macroeconómicos estamos mejor que hace 2 años. La actual presidenta del Banco Central coincide en que se ha avanzado. Respecto de lo que ha ocurrido a inicios de año, los últimos datos disponibles muestran una actividad que va retomando crecimiento paulatinamente. Nuestra economía se encuentra en mucho mejor pie que hace un año. En la mira se mantiene la inversión, la que retrocedió 1,1% en 2023 y que se proyecta podría ser de nulo avance esta temporada. Precisamente en la construcción se espera que la inversión sectorial sea nula durante 2024. Así lo cuenta María Luisa Carrión. El rubro sufrió una fuerte caída en cuanto a producción de empleo. Ha subido mucho el número de trabajadores después de pandemia. Como que se está levantando más la construcción hoy en día, en este momento. Los 3 son trabajadores de la construcción, los 3 trabajan en las obras del nuevo hospital Sotero del Río y los 3 llevan años en el rubro. Han vivido en él los meses más complicados de un sector que aún no logra repuntar sus cifras. Este martes se celebró el Día del Trabajador del Área, las obras del emblemático recinto asistencial y la verdad es que no hubo buenas noticias. Brotes verdes, por el momento la construcción no lo hemos visto. Vemos que para este año vamos a estar más o menos en el mismo nivel que el año pasado, específicamente en el área de la construcción. Vamos a estar con un crecimiento nulo también en este año. Proyección actualizada del sector casi cerrando el primer trimestre. Esto pesa el optimismo inicial que puede haber en el Ejecutivo. Creo que todos aquí deben recordar cuando los huevos subieron. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Qué más subió? Las papas, muy bien dicho, el aceite. Bueno, y también subieron los insumos de la construcción. Y también subieron las tasas de interés y los créditos. Pero la economía se está enfriando y se va normalizando, generándose brotes verdes. Sin embargo, las cifras del gremio son categóricas. El último índice mensual de la actividad de la construcción que elabora la Cámara indica que ya van 26 meses a la baja. A fines de 2021 la variación anual cayó 2%. A inicios de 2023 el descenso se profundizó a 9,1%. El último dato de enero pasado fue un retroceso de 7,6%. El mercado inmobiliario está bastante, diríamos, detenido. Y yo creo que aquí inciden 2 factores principalmente. Y desde luego el factor demanda. Las tasas de interés están altas y en consecuencia hay una demanda que se ha estado reprimiendo porque, claro, la gente no quiere endeudarse con estas tasas de interés. Pero el segundo factor es el factor de oferta.
está detenida la inversión en el sector construcción. Dificultades que se suman al alza en los materiales de construcción que hubo en los últimos años. A juicio del gremio, el mercado inmobiliario sigue debilitado y uno de los desafíos es la oferta y la demanda de viviendas. Por ejemplo, se reconoce un sobrestock de 114.000 unidades sin vender, que sin liquidarlas se ve difícil la ejecución de nuevos proyectos. La consulta es si podemos o no comprarla. Nosotros hemos comprado, pero hemos comprado aquellas que están en ciertos precios razonables. Incluso para la zona de reconstrucción estamos ahí conversando sobre varias alternativas. Pero yo le diría que para poder hacerlo necesitamos que las viviendas bajen un tanto. Necesitamos que bajen porque eso les va a permitir a ellos no tener este sobrestock y a su vez responder a la necesidad, en este caso las familias de la reconstrucción, de la zona de los incendios. La debilidad mayor que tienen las empresas es que hoy día no tienen créditos porque los bancos no le están prestando a las empresas de la construcción, no le están prestando ni a las empresas de construcción ni a las inmobiliarias y eso afecta a la construcción. Los permisos de edificación siguen siendo un desafío para el sector que enfrenta 2023 con una perspectiva de crecimiento nulo y que arrastra una pesada mochila por más de 2 años. Sabemos que para la construcción es clave el acero y en ese producto hay novedades porque, según publican distintos medios, la Comisión Antidistorsiones ya habría decidido aplicar sobretasas arancelarias para las barras de acero chinas y también para las bolas de acero chinas. ¿Qué es lo que se habría determinado? Esto es condicional porque todavía no se publica en el diario oficial, pero hay plazo hasta septiembre. Bueno, ¿qué es lo que se habría decidido de acuerdo a una información emanada del Ministerio de Economía? Que para las bolas de acero, algo que pidió Molycop, que produce bolas de acero, pero con acero de Huachipato, ¿qué es lo que se habría aplicado? Que para 3 de las 5 empresas investigadas, sin decir cuáles, se habría aplicado una sobretasa de 9,2, 14,2 y 22,5% con un promedio de 15,3. Eso para las bolas de acero, donde como una de las más interesadas en que se aplica la sobretasa, como digo, es Molycop. Ahora, para las barras de acero, donde Huachipato es la que ha pedido que se apliquen sobretasas, ¿qué es lo que se habría determinado? Que se le aplique sobretasas a las barras de acero chinas, que las barras de acero son los insumos para las bolas de acero. Bueno, se habrían aplicado sobretasas de 10,3, 10,4, 19,8 y 19,8% para 4 empresas investigadas. Eso al menos es lo que habría comunicado el Ministerio de Economía a distintos medios de comunicación. Vamos a irlo confirmando durante la jornada. Y de todas formas, esto, porque ¿qué es lo que se había pedido? Que para ambos productos, tanto barras y bolas de acero chinas, se aplicara una sobretasa de 25%. Todo esto está por debajo de eso. La gran pregunta es, con estos sobreimpuestos que se aplican a las importaciones, ¿podrá seguir subsistiendo Huachipato? ¿Podrá seguir subsistiendo Molycop? La duda es enorme, incluso con estas sobretasas que se aplicaron. Es información que vamos a ir analizando durante el día y las próximas jornadas acá en Agenda Económica. Cambiamos de tema porque ayer entrevistamos al Premio Nobel de Economía Robert Engel y nos sorprendió bastante con una propuesta que él tiene, que para enfrentar el cambio climático se vuelva a apostar por la energía nuclear. Lo más difícil es reducir emisiones en grandes empresas industriales de transporte. ¿Cómo lograremos que los buques contaminen menos? ¿Los impulsamos con energía nuclear? Quizás esa sea la respuesta. ¿Usted cree que hay que apostar nuevamente por la energía nuclear para enfrentar el cambio climático? Climate change faces? I think so. I think it's not really a very popular solution because Así es, eso pienso. Tengo claro que no es una solución muy popular porque las personas aún le tienen miedo. Creo que fue un error al desmantelar tantas generadoras nucleares. I think we've made a mistake by decommissioning so many of these nuclear power generators. Pero estoy convencido que la ciencia puede resolver esos peligros. Realmente sorprendentes sus declaraciones. Yo al menos no había visto a alguna persona de ese nivel económico mundial
ser tan claros respecto a volver a la energía nuclear. Antes de hacer la pausa, les cuento que hoy la Reserva Federal de Estados Unidos decidirá su próximo paso en política monetaria. No debería bajar la tasa de interés, sería una sorpresa mayúscula que empiece a bajar la tasa de interés, sino que al revés, podría seguirla postergando. Por eso es que el dólar ayer subió cerca de 15 pesos. Bueno, la decisión la tendremos en la agenda económica de la tarde. Hacemos la pausa y al regreso hablamos de cómo FONASA tendrá que destinar gran parte de la cotización que los millones de chilenos pagan solamente para financiar licencias médicas. Lo vemos al regreso. ¿Sabían ustedes que en nuestro país son las cajas de compensación las que pagan las licencias médicas para quienes están afiliados a FONASA? Y también sabían que este año se espera que del 7% de cotización que se paga a FONASA, al menos 5 puntos de toda esa plata sea solamente para pagar licencias médicas. A mí por lo menos esa información me sorprendió mucho. La analizamos junto al presidente de las Cajas de Chile, Tomás Campero, que está al contacto de Agenda Económica. Tomás, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí, buenos días, Nicolás. Bueno, estos números a mí me sorprendieron por la magnitud, pero simplemente reflejan el aumento exponencial que han tenido las licencias médicas en los últimos años en nuestro país. Así es una cifra bastante alta, ¿no? Hoy día está en el 70%, o sea, la cotización del 7% que pagan todas las personas afiliadas a FONASA se va a pagar licencias médicas, ¿no? Y esa es una cifra bastante alta si uno compara con los datos históricos. En el origen del sistema, esto era un 10%. O sea, el 10%, el 7% era para pago de licencias médicas y el resto era para las prestaciones de salud. Luego, eso subió al orden del 30%. Pero estar a niveles de hoy día, del 70%, que si bien ha disminuido luego la pandemia, imagínense, llegamos a estar al 90% de toda la cotización, se iba a licencia médica, ha bajado, pero 70% es una cifra que preocupa y que probablemente debemos mirarla como país porque significa menos recursos para prestaciones de salud. Ustedes hicieron un estudio hace un par de años que cifraba más o menos en 1% del PIB el gasto en licencias médicas. 1% del PIB, estamos hablando de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Así es, Nicolás, es una cifra tremendamente grande que nos da para pensar, sobre todo cuando estamos con estas discusiones de reforma previsional y tantas otras de reforma tributaria, en el cual estamos buscando recursos. 1% del PIB en licencias médicas es algo que dará a pensar, sobre todo si vemos cómo otros países hacen tratamiento de este tipo de materias, ¿no? Entonces, nosotros hemos alertado estas cifras y hemos llamado a una discusión de poder revisar la política pública detrás del otorgamiento de licencias médicas. No para disminuir los derechos de los trabajadores, al contrario, hay que fortalecerlo, pero ¿cómo protegemos eso siendo algo sustentable para el país? Para quienes no estaban enterados que las cajas son las que pagan las licencias médicas, cuéntenos cómo opera el mecanismo, porque la cotización va a FONASA, pero FONASA después les tiene que pasar los fondos a ustedes. Cuéntenos un poco cómo opera. Así es. La caja de compensación son entidades sin fines de lucro que existen hace más de 70 años en el país, están creadas por ley y tenemos una serie de responsabilidades de función pública. O sea, colaboramos con el Estado, si bien somos entidades privadas sin fines de lucro, colaboramos con el Estado en distintas prestaciones. Y una de ellas, y probablemente de las más importantes, es colaborar con FONASA en la administración de las licencias médicas, en su procesamiento. O sea, después que un médico le emite su licencia, eso es recibido por las cajas de compensación, quienes hacemos los cálculos para ver cuánto subsidio les corresponde y luego pagamos, ¿no? Pero para eso obviamente necesitamos los fondos y es por eso que se fija una recaudación dentro de la cotización que cualquier persona paga en salud si está afiliado a FONASA. Es decir, ustedes hacen prácticamente la pega entera, la administración y luego pagar licencias médicas. Bueno, en realidad, Nicolás, hay una parte que es muy relevante, que es la Contraloría Médica, que es quien autoriza si corresponde o no corresponde un pago de esa licencia médica. Y eso lo hace el CONPIN, que es una entidad del Ministerio de Salud. Es ellos los que revisan la licencia médica emitida por un médico cuando usted tiene algún tipo de enfermedad y ellos examinan si corresponde o no corresponde
que se pague esa licencia médica. Nosotros no podemos pagar sin autorización del COMPIN. Entonces, efectivamente, eso es un rol muy relevante en todo el proceso. Por lo que tengo entendido, no es algo inmediato que se reciba la cotización y el dinero fluya rápidamente hacia las cajas. Hay una demora bastante importante y son las cajas las que tienen que aportar los recursos para pagar las licencias médicas a la espera de que FONASA les envíe los recursos. Así es, Nicolás. Yo creo que primero, en orden de prioridad, es importante preocuparse de este gasto elevadísimo que hemos tenido. Imagínate, se ha duplicado en los últimos 5 años. Esto va mucho más allá del salario, la inflación, el crecimiento de la masa laboral. Yo creo que ese es el principal problema, pero es cierto. Hay un segundo problema, que el esquema de financiamiento que tenemos, y no solo para las cajas de compensación, también para el COMPIN, que paga algunas licencias en menor cantidad, no es el ideal. ¿Qué significa eso? De que hay un desfase entre que ingresan los recursos y se gasta y se paga, se le paga a un trabajador. Y obviamente las cajas de compensación siempre hemos priorizado a los trabajadores, nunca vamos a dejar a un trabajador sin pagarle su licencia médica si le corresponde. Y a veces eso ha significado que no hemos tenido los ingresos suficientes. Eso ha sido muy crítico en años anteriores, se ha ido mejorando, hay que reconocer que las autoridades han ido mejorando, pero queda un buen trecho. No es posible que una prestación tan importante para los trabajadores no tenga un sistema de financiamiento adecuado. Esto es, que estén los ingresos disponibles, que están, porque están en la cotización, para que se pueda pagar oportunamente a un trabajador que está enfermo. ¿Y cómo financian ese desfase? En muchos periodos las cajas han tenido que endeudarse para pagar esto. Nosotros, por ley, no podemos ocupar los recursos que tenemos para los beneficios sociales. Obviamente somos entidades de seguridad social que damos beneficios, así que no podemos tocar esos recursos. Son recursos que han construido las cajas durante años y por ley no se pueden tocar. Y además no correspondería que se toquen para pagar licencias médicas. Entonces las cajas lo que han tenido que hacer en esos periodos en los cuales no han contado con los recursos es financiarse en el mercado financiero, o sea, poder emitir deuda, ¿no? O sea, y son periodos a veces cortos, pero si tú vas sumando, a veces han sido cifras muy, muy importantes. Han habido años en que la carga financiera que han asumido las cajas asociado al pago de licencias médicas ha alcanzado los 4.000, 5.000 millones de pesos, ¿no? Es una cifra bastante alta que significa menos recursos para entregar más beneficios sociales a los trabajadores. Pagamos intereses, o sea, por un sistema que no está bien organizado, finalmente los trabajadores reciben menos beneficios sociales. Y sobre todo en momentos en que las tasas de interés están altas, entonces es una carga bastante importante en condiciones bastante menos favorables que en años anteriores. Así es, Nicolás. Primero, eso sí, yo creo que hay que destacar de que ha habido, yo creo, bastante reconocimiento de las autoridades, ¿no? Del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Salud, respecto a solucionar este problema. Era más crítico en los años anteriores, pero lo sigue siendo al día de hoy en menor cantidad. Pero es algo que tenemos que solucionar. O sea, no es posible que no estén los recursos para pagar las licencias médicas. Entonces hemos tenido que asumir también este año, en menor cantidad, pero también hemos tenido que asumir ese costo financiero para poder pagar oportunamente las licencias médicas. ¿Y eso se puede mejorar vía ley de presupuestos para que se le autorice destinar más recursos para el pago a las cajas de las licencias médicas? Había una larga discusión, sí, Nicolás, en el Parlamento. El Parlamento ha sido muy receptivo de esto, o sea, desde ya de que este gasto exponencial tiene que racionalizarse, tenemos que pensar la política pública detrás de las licencias médicas para proteger esa prestación social, porque hay gente que ocupa bien las licencias y hay otros que probablemente no necesariamente las ocupan bien. Entonces, no tenemos que hacer pagar justos por pecadores. Entonces, ha habido esa discusión y se ha ido mejorando a través de la ley de presupuesto. Es cierto, pero eso no es ideal, que todos sabemos que las leyes de presupuesto son transitorias, duran un año, no permiten hacer todo tipo de cambios, así que lo más probable es que tenemos que ir a un cambio de ley, que ya propiamente tal del sistema de licencias médicas, en que se aborde este gasto exponencial que hemos pasado, imagínense, del 10% al 70% que tenemos hoy día de toda la cotización de salud de FONASA, y también en eso también arreglar este problema de tener un financiamiento que esté ordenado, que no haya un desfase entre los ingresos que se necesitan y el gasto que se hace para pagar licencias médicas, porque si no, entidades como las nuestras, que tienen esta labor social de beneficios sociales,
tienen que endeudarse, lo cual es una cosa que no tiene mucho sentido. A priori suena bastante injusto que usted ofreciendo este servicio sean ustedes los que tengan que endeudarse para cumplir una labor que tiene que hacer el Estado. Mi última pregunta, Tomás. Actualmente, ¿cuánto se está demorando FONASA entre recibir los recursos y entregárselos a ustedes para que puedan tener los recursos que pagan en licencias médicas? Sí. No, en primer lugar hay que decir que más que injusto para las cajas, es injusto para los trabajadores afiliados, para los 7 millones de afiliados a las cajas de compensación porque reciben menos beneficios sociales, ¿no? Claro. No, este año la verdad que las autoridades han tenido la voluntad de organizar bien el sistema, lo han fijado en torno a este 5% y por lo tanto nosotros esperamos de que no hayan mayores desfases. Tuvimos algunos desfases entre enero y febrero, pero creemos que ahora debiera ya en el año. Sí, el año pasado hubieron importantes desfases que significaron un costo financiero relevante, ¿no? Este año esperamos, también va a depender del uso, del uso que se está dando. Son más de 3 millones de chilenos que usan licencias médicas y algunos efectivamente se han detectado que no lo usan, digamos, dentro de lo regular. Entonces también depende de eso, en realidad. Entonces, este año han sido menores, digamos, los desfases entre ingresos y gastos, y esperamos que ojalá sea así durante el año. Ha habido voluntad, pero hay que buscar alguna solución de fondo. Absolutamente. Tomás Campero, presidente de las Cajas de Chile, muchas gracias por su tiempo con Agenda Económica esta mañana. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Buenos días. Buenos días. Termina la Agenda Económica, pasadita a las 8 de la mañana y media. Ya viene Noticias Express con Frecia Soltó.